Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse, mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, aquí lo principal es que el escuchar la campana nos sirva para que las aflicciones comiencen a disolverse, ¿no? Al oír la campana solté todas mis aflicciones, mi corazón está en calma. Aflicciones, pues es lo que nos aflige. Ahorita hablábamos de preocupaciones, problemas, ¿no? Ya no estoy apegado a nada. El apego es distinto al deseo en el sentido de que dictaminamos que las situaciones deben ser de determinada manera. Ya no estoy apegado a nada, ¿no? Porque no tengo la capacidad de que aquello que esté apegado esté bajo mi control. Aprendo a escuchar mi sufrimiento y el sufrimiento de los demás. Cuando la comprensión nace en mí, también nace la compasión, ¿no? Esto es budismo y estos pequeños poemas se llaman gatas. Y aquí pues tienen el objetivo de que sea un llamado, una oportunidad de dejar nuestras aflicciones y estar en el presente, en el único momento que hay, porque es el momento en el cual vamos a agarrar a estarnos preparando para luchar contra los condicionamientos a los cuales estamos expuestos en nuestra convivencia con la sociedad convencional, hijo. Y vamos a empezar a estudiar de nuevo este libro, que es Psicoterapia Espiritual. Vamos a empezar por algunas partes, ¿no? Por ejemplo, el prólogo. Dice, este es el prólogo tal como apareció en la primera impresión de la primera edición en 1939. Esto se terminó de escribir en 37 y se publicó en 39. Dice, nosotros los alcohólicos anónimos sugieren un método de recuperación, ¿verdad?, que es aplicable a cualquier adicción, a cualquier otra droga, ¿no? Dice, somos más de un centenar de hombres y mujeres quienes nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Aquí hay que hacer una observación sobre la palabra recuperado. La palabra recuperado no es que vamos a estar curados, sino que estamos controlando la enfermedad, porque es una enfermedad incurable. Y la situación en la que se encuentran estos primeros, que en ese momento estaban controlando la enfermedad, porque el control de la enfermedad no es definitivo,
se tiene que estar ganando poco a poco, ¿no? En ese momento era esa cantidad, pero si tú quisieras ver estadísticas, pues de aquellos que llegaron al principio no pudieron, pero tal vez después sí, u otros que pudieron después reincidieron en el problema, hijo. Entonces, esto es nada más un dato puntual en ese punto del tiempo. En ese momento eran más de un centenar de hombres y mujeres que estaban controlando su enfermedad, ¿no? Luego nos habla aquí de por qué le pusieron Alcohólicos Anónimos. La explicación de por qué le pusieron aquí Alcohólicos Anónimos es nada más un pretexto. Este libro en realidad se iba a llamar La Salida, y era la salida de nuestra situación. ¿De cuál situación? De la situación que enfrenta un adicto cuando empieza a buscar alguna solución, y la situación que enfrenta es la impotencia ante el consumo y según dice el primer paso, que es la plataforma de salida, la ingobernabilidad, que en inglés dice inmanejable, y en nuestra guía diagnóstico dice no podernos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. En nuestra guía diagnóstico dice cómo se cuidan las distintas áreas de nuestra vida y cómo se dañan las distintas áreas de nuestra vida. Ahí en nuestra guía autodiagnóstica la divide en áreas de vida interna y externa. Áreas de vida interna, el área física, el área espiritual, el área mental, y áreas de vida externa, el área familiar, social, laboral, legal, etcétera, ¿no? Entonces, ese libro realmente es el método que encontraron estas personas para salir de esa situación de impotencia, entendiendo la impotencia como el no poder no consumir. Esa explicación de impotencia como no poder no consumir está en el capítulo 2. Este libro se tiene que leer completo y se tiene que ir relacionando una parte con otra, ¿no? Aquí en el capítulo 2 nos dice, ¿cuántas veces nos han dicho yo puedo consumir o no consumir? ¿Por qué no puede él? ¿No? Aquel que pueda decir yo puedo hacerlo o no hacerlo, no es adicto, porque no todo el que consume es adicto, ¿verdad? Dice, ¿por qué no puede él? Bueno, es una de las observaciones que hacen producto de la ignorancia. Aquí hay otras, ¿no? ¿Por qué no puede él? Porque él es adicto. Y precisamente el no poder no consumir es la manifestación de la enfermedad, es como se presenta el síntoma. El síntoma es el consumo, ¿no, hijo? Entonces, en eso hay que tener cuidado. Entonces, recuperación es aquellos que en ese momento estaban logrando tener bajo control su enfermedad. Ahora, nuestro objetivo directo no es que no se presente el síntoma, sino lograr aquello por lo cual no se presenta el síntoma, ¿no? Ya vamos a ver cuál es eso. Luego sigue la opinión del médico, que es muy importante, porque esta opinión del médico, más que hablarnos del inicio del consumo, ya vimos en el ciclo adictivo que el problema del adicto es el inicio del consumo. Si no se presentara el inicio, no se presentarían las demás etapas del ciclo adictivo, ¿verdad? La opinión del médico no nos habla del inicio del consumo, nos habla de otra cosa que se llama la pérdida del control de la cantidad que se consume
Aquí la llama deseo imperioso o alergia orgánica también dice aquí, un eminente doctor, que es el director médico de un hospital conocido nacionalmente y especializado en el tratamiento de adictos al alcohol y a las drogas, aquí hace una separación que ahora sabemos que no es no es necesaria, ¿verdad? Puesto que el alcohol es una droga. En ese mismo capítulo aparece, me parece que el tema presentado en este libro es de suma importancia para quienes son adictos al alcohol, ¿no? Y si ustedes recuerdan, la última vez que vino algún grupo acá, dividía entre alcohólicos y adictos, ¿no? No hay ninguna división, nomás lo que varía es al consumo de cuál sustancia psicoactiva eres adicto, cuál es la sustancia de impacto. Acá tenemos un cuestionario del sistema de vigilancia epidemiológica que nos pregunta cuál es la droga de impacto, ¿verdad? Porque ahora, antes había mucho orgullo en decir que éramos alcohólicos puros, pero más en los grupos tenían dificultad para aceptar a aquellos que eran adictos pero todo eso ha ido cambiando mucho, que eran adictos a otras cosas, ¿no? Ahí ponían como forma de hacerlo que primero hubieran sido adictos al alcohol y luego adictos a otras sustancias. Ahora, por la misma dinámica de cómo se ha ido extendiendo la adicción al consumo de sustancias psicoactivas, pues la mayoría son metodistas en el sentido de que se meten de todo, ¿no? Se meten de todo. Y la operación de la enfermedad y la presencia del síntoma se manifiestan pues igual. Esto es aplicable a cualquier tipo de adicción al consumo de una sustancia psicoactiva. Entonces, le pidieron al médico que dijera algunas palabras respecto a la agrupación que estaban haciendo en aquel tiempo. La agrupación era lo que se llama Alcohólicos Anónimos, ¿no? Después de eso surgieron muchas otras agrupaciones que utilizan exactamente el mismo programa, tal vez expresado con palabras diferentes, ¿no? Están Narcóticos Anónimos, comedores compulsivos, adictos los ludópatas, todo tipo de adicciones, ¿no? Dice, a fines de 1934 atendía a un paciente quien a pesar de haber sido un competente hombre de negocios, con mucha aptitud para ganar dinero, era un alcohólico de un tipo que había llegado yo a considerar como irremediable, ¿no? Este doctor era psiquiatra, hijo. Dice, y aquí dice que a pesar de haber sido un competente hombre de negocios con mucha aptitud para ganar dinero, era un alcohólico, como si el hecho de que tuviera aptitud para ganar dinero lo pudiera salvar de la enfermedad. Y aquí lo que nos interesa es el problema que tenemos en común, como nos lo explica el enunciado, ¿no? ¿Te acuerdas cómo dice el enunciado, Alex? Sí, de que Alcohólicos Anónimos es una agrupación de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse sí. del alcohol. Aquí en lo que tenemos que centrar nuestra atención es en lo que tenemos en común, no en cualquier otro tipo de diferencia, ¿no? Ni la clase, ni la situación socioeconómica, ni la profesión o no profesión, ni la función o no función. Aquí hemos tenido de todo, ¿no? Pintores, de todo hemos tenido, ¿no? Entonces,
lo que importa es lo que tenemos en común. Luego dice esto que es interesante. En el transcurso de su tercer tratamiento adquirió ciertas ideas de un posible método, camino para la recuperación, para el control de la enfermedad. Como parte de su rehabilitación, ya están utilizando otra palabra para manejar lo mismo, empezó a dar a conocer sus conceptos a otros alcohólicos, a otros adictos, inculcándoles la necesidad de que ellos a su vez hicieran lo mismo con otros. Así es como se fue formando esta cadena, ¿no? Acá, ¿y a quién le sirve, verdad? Esto que se le ocurrió de dar a conocer sus conceptos, inculcándole la necesidad que fue parte de la rehabilitación aquí se está refiriendo a Bill Wilson, es el paciente ese de 1934. Aquí tenemos un proyecto que se llama Charlas a sociedades médicas, y aquí tal vez nos explique un poquito cómo fue que esto fue parte de su rehabilitación. Dice, sin la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas, ayudando a otros a solucionar los suyos, muchos de nosotros con seguridad pereceríamos, ¿no, hijo? Y aquí todavía hablan de problemas, o sea, todavía la espiritualidad, la terapia espiritual no llega a su profundidad, porque ya sabemos que no hay problemas, sino situaciones a manejar, que si se resuelven de una manera no es problema, y si se resuelven de otra tampoco es problema, siempre y cuando nos estemos moviendo en la dimensión espiritual de las cosas, ¿no? Lo que sí tiene un ingrediente muy práctico es la compasión. La compasión es para combatir el egocentrismo o la autoobsesión. Aquí en el prólogo de este libro se llama Espiritualidad Esencial, que es la espiritualidad que fue encontrado en el centro de las grandes religiones, pero que ha ido perdiendo su poder transformador. Y aquí en el prefacio que está escrito por el Dalai Lama, a mi modo de ver, estas prácticas espirituales están esencialmente ligadas al desarrollo de la compasión, que implica no solamente pensar en los demás y querer hacer algo por ellos, sino además poner en efecto esas buenas intenciones, ¿no? Entonces, detrás de todo esto va relacionado, y es una de las cuestiones que nos sirven. Por ejemplo, ayer o antier estaba yo pensando en alguien al que el servicio le había servido mucho, o sea, el servicio como instrumento, aunque fuera el puro servicio, manifestar la compasión hacia los demás. Ya sé en quién estaba yo pensando, mijo, en Pablo, ¿no? Que parece que ahora que le dieron, que aceptó la oportunidad que siempre tuvo de dedicarse a servir, pues está mejor que cuando no la pudo aceptar, ¿no, hijo? En él estaba yo pensando cuando se me ocurrió eso. Él cuando estuvo aquí, pues mucho tiempo, pues tuvo la oportunidad de incorporarse aquí al servicio y todo eso, pero no lo pudo hacer. Allá se dio la ocasión de que parece ser que eso lo está sacando un poco de su problemática, aunque no podamos sacar una conclusión definitiva, ¿no? Cuando en alguno de los formatos y de los formularios que nos piden aquí
las autoridades del sector salud te preguntan el pronóstico de la enfermedad, después del tratamiento, y el pronóstico siempre es indeterminado, no sabes tú qué va a pasar, ¿no? Bueno, dice, esto ha llegado a ser la base de una agrupación de estos hombres y sus familiares, la cual está creciendo rápidamente. Aquí también empezó a involucrarse la familia de las personas que estaban aquí. Parece que este individuo y más de otros 100 se han recuperado en ese mismo sentido. Les digo que hay que leer el libro todo, porque a la palabra recuperación no le podemos dar el significado de curación de la enfermedad, de que ya se puede dar de alta. Y de eso, ¿cómo nos damos cuenta? Nos tendríamos que ir hasta la página 78, donde nos dice: no estamos curados de la adicción. Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia, porque la situación de la que partimos es como si fuera una sentencia. El admitir que no podemos no consumir, ¿verdad? Y que tenemos una enfermedad incurable, terminal y progresiva, pues es una sentencia. Pero lo que tenemos es una suspensión de nuestra sentencia, suspensión diaria de nuestra sentencia, que la tenemos que estar refrendando todo el tiempo. Porque en este momento en que estamos aquí manejando estos temas, pues se te queda algo, pero cuando vuelves a interactuar con la sociedad convencional, te vuelven a jalar los condicionamientos, ¿no, hijo? Y acá, por ejemplo, tenemos esto que nos dice. Bueno, antes de decirles vamos a ver el más alto grado de desarrollo al que se puede llegar, ¿no, hijo? Bueno, esto que se llama espiritualidad es la filosofía y las prácticas perennes que vienen desde siempre y que durarán por siempre, ¿no? Eso es la perenidad. Y acá dice las etapas del desarrollo humano que puede seguir una persona. Actualmente los psicólogos concuerdan en que el desarrollo humano avanza a través de 3 etapas principales: preconvencional, convencional y postconvencional, términos que también han sido definidos como prepersonal, personal y transpersonal. En la etapa prepersonal o preconvencional hemos nacido desorientados e insocializados. Todavía no encajamos, no tenemos la capacidad más que para estar al tanto de nuestras propias necesidades, como los bebés, como los niños, hijo. Luego dice, sin sentido coherente en nosotros mismos como personas y sin ningún sentido de las convenciones sociales. Pues cuando eres pequeño, las convenciones sociales todavía no te atrapan para programarte. Después nos aculturamos, nos amaestramos gradualmente, de manera informal, por influencia de la familia, de los medios de comunicación, y de manera formal por acción del sistema educativo. De este modo se nos introduce, se nos hipnotiza, se nos programa, ¿verdad? Caemos en los condicionamientos a la visión convencional de las cosas. La mayoría de las veces lo que percibimos y hacemos se adapta a las sugestiones de la sociedad. Tendemos a asumir que nuestras creencias culturales son válidas, que su moral es apropiada y que sus valores nos satisfacen. También aceptamos su visión del mundo, el cuadro que nos pintan del universo y de nosotros mismos.
Al madurar hacia la etapa convencional, de la etapa hacia la etapa convencional personal, echamos cimientos en esa visión de la realidad. Por suerte, hay mucho de valioso en la visión del mundo convencional. Durante siglos y en muchas sociedades, los límites de la vida convencional. Los sabios han lamentado las limitaciones del desarrollo convencional. Se dice que la convencionalidad está asociada con una conciencia nublada y modos de vida insatisfactorios y faltas de autenticidad. En Asia, esta conciencia distorsionada se describe como maya, que significa ilusión o sueño. Las tradiciones de Occidente hacen un diagnóstico parecido. Tanto el Islam como el cristianismo describen nuestra visión como un velo, mientras que los filósofos existencialistas se lamentan de que la vida convencional carece de reflexividad y es superficial. Algunos psicólogos advierten que vivimos en un trance conceptual o una hipnosis compartida que asume sus peores formas cuando hay guerras brutales o genocidios y se convierte en psicosis colectiva. William James, a quien se suele considerar el mayor psicólogo de los Estados Unidos, asume nuestra condición con el estilo punzante que lo caracteriza. Comparados con lo que debiéramos ser, solo estamos despiertos a medias. Nuestros fuegos están húmedos, nuestros vientos se han detenido. No usamos sino una pequeña porción de nuestros recursos mentales y físicos. Tales puntos de vista en Oriente y Occidente de la religión, la filosofía y la psicología convergen todas hacia una sola conclusión sorprendente cuya importancia es enorme. Solo hemos crecido a medias, solo estamos despiertos a medias. El desarrollo ha ido de lo preconvencional a lo convencional, pero entonces se queda frenado en un trance semiconsciente. No solemos reconocer dicho trance por varias razones. Estamos hipnotizados, programados, amaestrados desde la infancia. Todos compartimos el mismo estado y vivimos dentro del mayor culto de todos, la cultura. Mucho de lo que hay de miseria, los torbellinos de nuestras relaciones y las tragedias del mundo empiezan a poderse explicar una vez que se toma en cuenta estos hechos, ¿no? O sea, hay un crecimiento que va más allá de esto, que es el crecimiento transpersonal, que es precisamente el que nosotros buscamos aquí, a través de la filosofía perenne o la espiritualidad, ¿verdad? Entonces, acá estoy mezclando para que vean cómo se combinan unas cosas con otras, ¿no? Aquí, por ejemplo, este libro tiene un capítulo que se llama El cerebro programado. Este mismo tema, lo trata un maestro espiritual hindú, católico, Anthony de Mello, es un sacerdote jesuita, pero que es hindú, y traer esa tradición le ayuda mucho a que no sea todo más comprensivo. También lo trata, por ejemplo, el libro de los 4 acuerdos, que es sabiduría tolteca, espiritualidad tolteca, ¿no? Ahí también trata eso del tema de... Pero lo que quiero... Dice, nadie quiere curarse. Preguntarle a cualquier psicólogo, cualquier psicoterapeuta, cualquier director o consejero de los problemas de la mente confirmará lo que yo digo. Es un hecho bien conocido en su profesión que los clientes que a ellos acuden no lo hacen para ser curados, solo quieren aliviar los síntomas. Es como si viniéramos aquí para querer eliminar el síntoma, que es el consumo, sin eliminar la causa del síntoma. Dice aquí, demostrar que han hecho un esfuerzo al ir a consultar a un especialista, aprender algún truco para usarlo ellos mismos después
con otros, con mucha frecuencia dejar sentado que no tienen remedio y no hay nadie que pueda curarlos. La excepción es la persona que realmente quiere curarse a toda costa, quiere la liberación total, el desprendimiento total, la libertad total de todo condicionamiento y está dispuesta a pasar por todo y pagar el precio necesario para llegar a ese estado, ¿no? La liberación de los condicionamientos. Y los condicionamientos pues son muchos, es lo que está en la etapa convencional, ¿no? Aquello que comparte la sociedad como mitos comunes. A ver, vamos a ver. Aquí trae una definición de filosofía perenne. Ese consenso filosófico que se extiende a través de épocas, religiones, tradiciones y culturas, que describe dimensiones de la realidad diferentes pero continuas. Estas van de las más densas y menos conscientes, lo que llamaríamos materia, a las menos densas y más conscientes, que llamaríamos dimensiones espirituales. No hemos alcanzado el pináculo del desarrollo humano. Estamos conectados más que separados, porque aquí hay una serie de mitos, ¿no? La humanidad ha alcanzado el pináculo de su desarrollo. Eso es un mito, una falsedad. Estamos completamente separados unos de otros, de la naturaleza y del cosmos, cuando todo es uno. Dice aquí, el mundo físico es todo lo que hay. No, tampoco, aquí me está diciendo. Estamos conectados más que separados con el resto de la vida y el espectro completo de la conciencia comprende tanto la dimensión física como una multitud de dimensiones no físicas de la realidad. Dice, el mayor grado de desarrollo, otra vez lo del desarrollo transpersonal. La gloria suprema del desarrollo humano no se apoya en nuestra habilidad para pensar y razonar, aunque esto es lo que nos distingue de los animales. El intelecto, como el instinto, es simplemente un punto a lo largo del camino. Nuestro destino último es volver a conectarnos con nuestro ser esencial y expresar nuestra realidad extraordinaria, divina en el mundo físico, ordinario, momento a momento. Esto se dice fácilmente, pero aún son pocos los que han alcanzado las últimas posibilidades de desarrollo humano, ¿no? Para que veas que esto es otra forma de decir lo que nos dijeron ahí. Sí. Pero por ejemplo, ahorita acabas de mencionar esa parte a la que hay que atacar el problema de raíz, ¿no? Ese problema no viene por el hecho de que uno consuma. Es derivado, el consumo es un derivado del verdadero problema, ¿no? Que está muy ligado a todos los condicionamientos. Dice una parte del libro que nuestro problema es el egocentrismo, que las raíces de nuestro problema están en el egocentrismo. La parte del mundo social y convencional y a través de la programación y todo eso, pues van muy ligadas al ego, padrino. Uh-huh. Van muy ligadas al ego. Vamos ahora también a precisar un poquito la palabra ego. Ego es el falso yo. Es identificarte con lo que no eres. Y entendiendo que la palabra identificarte viene de idem facere, decir esto es lo mismo que esto, ¿no? Ahora, creo que aquí lo más peligroso no es con lo que nos identifican los demás, ni con lo que nos programan. Lo más peligroso es con lo que me he autoprogramado. Sí, no, y aparte nuestro problema está en la falta de resiliencia, hijo, en esa negación inconsciente para vivir. Tú dices que hay que atacar la raíz de la enfermedad. La raíz de la enfermedad es no poder vivir determinado tipo de emociones y acudir a la mentira de que consumiendo ciertas cosas no las vives,
¿Me entiendes? Es esa negación inconsciente a vivir determinado tipo de emociones difíciles. Esa es la raíz de la enfermedad. Y en esa brechita, padrino, a través de las emociones, pues ya se mete en el aspecto, físico, ¿no? Porque de alguna u otra manera, si ese mandato bioquímico se activa, el Kevin Brain o el deseo imperioso, la urgencia inaplazable, se está activando, es porque ya está en el aspecto físico, ya se está elevando a nivel primario de supervivencia. El hecho de no tener la capacidad o la resiliencia de enfrentar determinado tipo de emociones, como el abandono, sí, por eso uno se siente así. La negación inconsciente. Vamos a poner una muy sencilla: la intolerancia a la frustración. El no tolerar que las... Esa es una constante de muchas, ¿no? La intolerancia, el no tolerar que las cosas no sean como nosotros decimos que debieran ser, ¿no? El decir que, a ver, por acá, mijo, la gente cree que depende de lo que ocurre para su felicidad, es decir, depende de la forma. No se da cuenta de que lo que ocurre es lo más inestable del universo, cambia continuamente. Ellos miran el momento presente bien empañado por algo que ha sucedido y no debería de haber sucedido, o deficiente por algo que no ha sucedido y debería suceder, como si lo que sucede estuviera bajo nuestro control. Las emociones no son producto de las circunstancias, sino de lo que pensamos de las circunstancias. Nosotros somos los productores de las emociones, ¿no, hijo? Por eso te decía yo esa parte de la programación cuando de repente te empiezas a sentir, porque es un sentimiento, es un sentir, es una emoción. Vamos a usar la palabra sensación o sentimiento como emociones. Vamos a ponerle sensación de abandono, sensación de separación, sensación de impotencia, de frustración. Y todo eso, creo yo que ahí, padrino, ahorita que estabas leyendo antes de todo esto, ahí donde viene lo de la opinión del médico, donde ya está la alergia, que es respecto a que ya cuando consume la primera, ahí lo marca así. Sí, pero yo aquí, creo que la raíz principal viene de la opinión del médico no nos habla del inicio del consumo. Nos habla ya del desarrollo de la alergia orgánica. Sí, o sea, de la pérdida del control de la cantidad que se consume. Y ahora hasta de la sustancia. ¿De qué? Ahora ya es hasta de la sustancia que se consume. Sí, la pérdida de control. ¿Quién está aquí, hijo? Víctor. ¿Víctor? Sí. Por ejemplo, Víctor consume otra sustancia de impacto. Y con esa sustancia también se tiene pérdida del control de la cantidad que se consume. La dificultad para interrumpir el consumo. Consumir por más tiempo del que pensabas consumir, hijo. Dejar de atender otras cosas por no poder interrumpir el consumo. En la tabla de la progresividad, ayer te hablaba Horacio de esta tabla de la progresividad de la enfermedad del alcoholismo, que sería parecida a cualquier otra adicción. Habría alguna otra tabla parecida de cómo va progresando la enfermedad. Aquí en el número 8, aquí lo pone en 45 etapas, la última es la muerte, pero en el número 8 pone pérdida de control. Y pérdida de control de lo que haces, no por estar intoxicado, sino pérdida de control de la cantidad que consumes. Y a eso es a lo que se aboca el capítulo, la opinión del médico, mijo. A la pérdida de control de la cantidad que consumes. Esa es a lo que llaman alergia orgánica. Aquí, de hecho, el médico no trata la causa del inicio del consumo. Se refiere más bien a la compulsión física. Se llama pérdida de control, compulsión física. Pero vamos a seguir leyendo, ¿no? Dice acá, él está hablando de la agrupación que están haciendo. Conozco decenas de casos del tipo con el cual han fallado otros métodos, hablando de que parece que está teniendo éxito el método sugerido por la agrupación Alcohólicos Anónimos. Dice, estos hechos parecen tener una gran importancia médica
debido a las extraordinarias posibilidades de crecimiento inherentes a este grupo. Y a lo largo del tiempo se ha visto que sí, lo que ha dado más resultado es esta situación. Dice aquí, puede marcar una nueva época en los anales del alcoholismo. Estos hombres bien pueden tener un remedio para miles de estas situaciones. Usted puede tener confianza en cualquier manifestación de los alcohólicos anónimos sobre ellos mismos. Su atento y seguro servidor, William Duncan Silworth. El médico que a petición nuestra nos facilitó esta carta ha tenido la bondad de ampliar sus ideas en otra declaración que continuará. En esta confirma que los que hemos sufrido la tortura alcohólica o la tortura adictiva, y aquí siempre que vemos esto yo les hago notar que aquí esto que vemos como un simple diagrama, en realidad estarlo viviendo es una tortura, mijo, ¿no? El ciclo adictivo. Dice, tenemos que creer que el cuerpo del alcohólico, del adicto, es tan anormal como su mente. No nos convencía la explicación, o sea, aquí el doctor Silworth está añadiendo lo que se refiere a la compulsión física, al problema de nuestro cuerpo, que está fallando también, pero también nos dice, no nos convencía la explicación de que no podíamos controlar nuestra manera de consumir sencillamente porque estábamos desadaptados a la vida. Eso de estar desadaptado a la vida es equivalente a explicar, a esperar que la vida se adapte a ti, ¿verdad? Y aquí nos vamos a completar esto con otra parte que maneja la literatura, que es el número 1 de cómo lo ve Bill, ¿verdad? En el número 1 de cómo lo ve Bill nos dice, con frecuencia se ha dicho respecto a AA que solamente estamos interesados en el alcoholismo, en el consumo. Eso no es cierto. Tenemos que dejar de consumir para permanecer vivo. Pero cualquiera que conozca la personalidad del adicto por medio del trato personal sabe que ningún adicto verdadero deja de consumir permanentemente, a menos que, aquí dice que sufra, pondríamos mejor a menos que experimente un profundo cambio. Dice, creíamos que las condiciones nos impulsaban a consumir y cuando tratamos de corregir estas condiciones y nos encontramos con que no podíamos hacerlo a nuestra entera satisfacción, nuestra manera de consumir se hizo incontrolable y se manifestó nuestra adicción. Nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente a las condiciones cualesquiera que estas fueran. O sea, que tú no puedes estar esperando a que la vida se adapte a ti, sino tú adaptarte a la vida, ¿no? Y aquí se refrenda lo que les dije, no estamos interesados en nuestro interés primordial no es el simple hecho de que deje estar presente el síntoma, sino que deje de estar presente porque estás eliminando la causa del síntoma, ¿no? Eso va añadido a la parte en donde nos dicen que para el verdaderamente adicto, el que es adicto, la única manera que tiene de poder llegar a esa parte es a través del cansancio, ¿no? A través de que haya algo, como dices tú, de la inercia, que cambie de dirección. Mi pregunta ahora es, ¿por qué la experiencia? Por ejemplo, yo en mi experiencia hubo un tiempo en que no consumí, no dejaba de estar mal, en la parte de las sensaciones, de lo que hablamos ahorita. De las emociones, sí. Mi mente, mis objetivos estaban referidos a los condicionamientos. Tengo que y debo de, porque como vengo de vivir una vida
también con el condicionamiento de miseria en el sentido no solamente emocional, sino también material y todas esas cosas. Yo cuando salgo sin consumo de ese lugar, empiezo a referir todo a obtener. Voy a recuperar y voy a obtener las cosas materiales que creo que me van a hacer valer, a recuperar aquello que creo que un día fue mío, como un hijo, ¿verdad? Como la familia, como esas partes y todas esas cuestiones. El día de hoy, en su momento quizás fueron positivas, y no digo quizás, seguramente así han sido, porque sí, se pudo eliminar el síntoma, pero no cambiaba la personalidad, o sea, la personalidad sí, era la misma. Sí, pero si se está permaneciendo, no hablemos de personalidad, pero no había un cambio, vamos a dejarlo ahí. Pero si se está manteniendo el control de la enfermedad, es porque se está dando un cambio, mijo. Aunque no es el cambio, aunque te falte avanzar en ese cambio, mijo. Si se está manteniendo... ¿Se puede llamar que fue un proceso de estancamiento? Sí, hijo. Sí. Por eso no nos basta con dejar el síntoma. Tenemos que aprovechar cuando no está presente el síntoma, o sea, cuando está en remisión, para trabajar en ese cambio. En ese cambio que obtenemos, ¿no, hijo? Entonces te digo, el doctor Silver no se refiere a la causa del inicio, sino a la pérdida del control, a la compulsión física, ¿no? A la compulsión física que aquí en la tabla de la alcoholomanía tiene el número 8. Antes, para declarar clínicamente que alguien era adicto, hijo, se esperaban a que se presentara este número 8, la pérdida del control de la cantidad que se consume o la imposibilidad de interrumpir su consumo, ¿verdad? Y aquí te la define el doctor, dice, no nos convencía la explicación de que no podíamos controlar porque estábamos desadaptados de la vida, porque estábamos en plena fuga de la realidad no se puede uno fugar, o porque teníamos una franca deficiencia mental, ¿no? La locura esa sí, la locura alcohólica te la trata aquí en el capítulo 3, más acerca del alcoholismo. Esas cosas eran verídicas hasta cierto punto y de hecho en grado considerable, pero además estamos convencidos de que nuestros cuerpos también estamos enfermos y opinamos que es incompleto cualquier cuadro del adicto que no incluya este factor físico. La teoría del doctor de que tenemos una alergia a la sustancia, alergia es una reacción anormal al consumir alguna sustancia. Esto donde yo lo había aclarado es en un libro que se llama Un programa para ti. Ya lo has de haber visto tú, ¿no, hijo? Es un estudio de libro que hacen dos alcohólicos. Dice, alergia es una reacción anormal ante el consumo. Y aquí se nos dificultaría ver por qué es una alergia. Si eres alérgico al pescado o a las fresas o algo así, pues no lo consumes. Y aquí la reacción anormal consiste en que no puedes dejarlo de consumir una vez que lo consumes, ¿no, hijo? Esa es la alergia al alcohol. Nos interesa, aunque nuestra opinión no profesional sobre su validez signifique poco, como bebedores o consumidores del tipo que se convierte en problema, podemos decir que esta explicación parece acertada, aclara muchas cosas que de otro modo no podíamos aplicar. Aunque nosotros trabajamos por nuestra solución en un plano espiritual y altruista, estamos en favor de la hospitalización del alcohólico, del adicto, que está nervioso o con la mente nublada. Te hablan aquí de la hospitalización porque era el método que se usaba en aquella época. Aquí hablaríamos de la contención, de que estén en un lugar que los contenga del consumo, ¿no? Antes no había este tipo de lugares y lo que usaban era hospitalizarlos, hijo. Por eso se refiere a eso. La mayoría de las veces será necesario esperar hasta que se aclare la mente del individuo
para conversar con él, ya que entonces habrá más posibilidades que entienda y acepte lo que podemos ofrecerle. El doctor escribe, sigue en otra parte de la declaración: me parece que el tema presentado en este libro es de suma importancia para quienes son adictos al alcohol, ¿no? Pero es también de suma importancia para los que padecen cualquier consumo, adicción al consumo de cualquier sustancia psicoactiva. Dice, digo esto después de muchos años de experiencia como director médico de uno de los más antiguos hospitales del país, especializado en el tratamiento de adictos al alcohol y a las drogas. Aquí vuelve a hacer la separación. Por lo tanto, sentí verdadera satisfacción cuando se me pidió una contribución, la contribución de unas cuantas palabras sobre el tema que en estas páginas tratado en estas páginas tan detalladamente y con tanta maestría. Desde hace mucho tiempo los médicos nos hemos dado cuenta de que alguna forma de psicología moral, así lo llama él aquí. Los médicos ya sabían lo que nos hacía falta, pero ellos no podían ayudarnos a lograrlo. El primero que dice que ya sabía lo que nos hacía falta es el doctor Silworth aquí. En el capítulo 2 hay una solución. Otro gran médico, el médico Carl Gustav Jung, hijo, nos dice, bueno, en el capítulo 2 nos dice la solución. El hecho grandioso es este y nada más, que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas. Para hablar de estas experiencias vamos a decir cambios. Dice, experiencias que han revolucionado, que han cambiado toda nuestra actitud ante la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el universo de Dios. Y más adelante lo declara aquí, cuando los conocimientos sintéticos no encajan en los poderes del bien. Eso lo dice Silworth. O sea, lo que estudian en la escuela, la currícula de la carrera de medicina, pues no lleva las materias de espiritualidad, ¿no, hijo? Entonces acá el doctor Jung le preguntan, fue a verlo Rowland H., fue a verlo a Europa, a consultarlo. Él tenía todo tipo de posibilidades y le dijo, le suplicó al médico que le dijera toda la verdad y el médico se la dijo. Era un caso desahuciado. Nunca más podría recuperar su posición en la sociedad y tendría que encerrarse bajo llave o tener un guardaespaldas si quería vivir largo tiempo. Esa fue la opinión de un gran médico, pero este hombre vive todavía y es un hombre libre. No necesita de un guardaespaldas si no está internado, puede ir a cualquier parte del mundo como cualquier hombre libre sin que le suceda ningún desastre, siempre que conserve la buena voluntad de mantener cierta sencilla actitud. Y luego, aquí, algunos de nuestros lectores pensarán quizás que pueden pasarla sin ayuda espiritual. Permítasenos, por tanto, contar el resto de la conversación. El médico le dijo, tiene usted la mente de un adicto crónico. En los casos en que han existido estados mentales similares al suyo, nunca he visto recuperarse a nadie. O sea, el médico sabía lo que nos hacía falta, pero no nos podían ayudar a obtenerlo. Ese es un don que se nos dio a nosotros para que entre nosotros mismos pudiéramos ir saliendo adelante. Dice, nuestro amigo sintió como si las puertas del infierno se hubiesen cerrado con estruendo tras él. Preguntó al médico, ¿no hay ninguna excepción? Sí, le contestó el médico, sí las ha habido desde tiempos remotos, acá y allá, de vez en cuando. Algunos adictos, alcohólicos, han tenido experiencias espirituales vitales, cambios revolucionarios, cambios grandes.
Para mí estos casos son fenómenos, son raros. Parecen ser de la naturaleza de enormes desplazamientos y reajustes emocionales. Desechadas repentinamente las ideas, emociones y actitudes, o sea, los condicionamientos, hijo, que fueron una vez las fuerzas directrices de las vidas de estos hombres, un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominarlos. De hecho, yo he estado tratando de producir dentro de usted un arreglo emocional de esta índole. He empleado este método con muchos individuos y han dado resultados satisfactorios. Él atendía a enfermos mentales, esta es una enfermedad mental. Y con otros había tenido éxito. Pero nunca he tenido éxito con un alcohólico de sus características, ¿verdad? Entonces dice, esto lo dice en el capítulo 2, hay una solución. Los médicos sabían lo que necesitábamos. El doctor Silwell le llama psicología moral y el doctor Jung te lo explica de otra manera, ¿no? Te dice acá, desde hace mucho tiempo los médicos nos hemos dado cuenta de que alguna forma de psicología moral es de apremiante importancia para el adicto, para el alcohólico, pero su aplicación presentaba dificultades fuera de nuestros conceptos. Las normas ultramodernas y el enfoque científico que aplicamos a todo pueden ser la causa de que estemos mal preparados para aplicar los poderes del bien que no encajan en nuestros conocimientos sintéticos. Aquí implícitamente está reconociendo que en el método que emplea la agrupación Alcohólicos Anónimos están actuando algunos poderes del bien que no manejan ellos, mijo. Y dice aquí, hace muchos años uno de los colaboradores de este libro estuvo bajo nuestro cuidado en este hospital y durante ese tiempo adquirió ideas que inmediatamente llevó a la práctica. Otra vez se está refiriendo a Bill W. Dice, más adelante solicitó permiso para contar su historia a otros pacientes y con cierta desconfianza se lo concedimos. Los casos que hemos observado en todo su transcurso han sido sumamente interesantes. La abnegación y su espíritu de comunidad son algo realmente inspirador para quien ha trabajado fatigosamente y por mucho tiempo en el terreno del alcoholismo. Creen en ellos mismos como agrupación, creen en la agrupación Alcohólicos, pero mucho más en el poder que los arranca de las garras de la muerte. Entonces esas personas llegaron a sentir que estaban ya en las garras de la muerte. Dice, naturalmente, el alcohólico necesita ser liberado de su anhelo imperioso, deseo imperioso o pérdida del control de la cantidad que consume. Por eso yo no le llamé deseo imperioso al craving brain, dijo, para distinguirlo de esto. Por el alcohol, y esto requiere con frecuencia un procedimiento definido de hospitalización para poder obtener el máximo del beneficio de las medidas psicológicas. Creemos, y así lo sugerimos hace unos años, que la acción del alcohol en estos alcohólicos crónicos es la manifestación de una alergia, que el fenómeno del deseo imperioso solo se presenta en esta clase y nunca en la de los bebedores moderados en promedio. Estos tipos alérgicos nunca pueden usar sin peligro el alcohol, cualquiera que sea la forma de este. Cuando ya han adquirido el hábito, o sea, de eso estábamos hablando hace rato, cuando están en la actividad adictiva, y se han percatado de que no pueden liberarse de él, cuando ya han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se acumulan y se vuelven imposibles de resolver, ¿no? Y acá, otra vez en nuestro diagrama viene la negación inconsciente a experimentar algún tipo de emoción. Viene la mentira de que se puede no experimentar esa emoción consumiendo
algo, mijo. Ahorita hablaba yo con un compañero y me decía que ve todo negro y que piensa que beber algo lo va a hacer sentir un poco más optimista de cómo está viendo todas las cosas, mijo. Es una persona que me preocupa ahorita. Y luego dice, más la consideración de esta negación como una necesidad primaria de supervivencia. Ahí está el problema por el cual es una enfermedad cerebral crónica, porque el cerebro maneja las necesidades primarias de supervivencia con el cerebro emocional y no mediante razonamiento ni decisiones ni nada de eso, sino mediante una urgencia inaplazable o mandato bioquímico, el craving brain. Y entonces eso lo lleva al inicio del consumo. Surge la urgencia inaplazable y lo lleva a la urgencia. El adicto no consume porque quiere, sino porque no puede no consumir, ¿no? Esa urgencia inaplazable no está determinada por su voluntad, ni es controlable por su voluntad. Hay personas que me dicen, no, pues si yo ya no quiero consumir, pero yo sé que no está consumiendo porque quiera consumir, ni tampoco va a dejar de consumir porque quiera no consumir. Y entonces dice, es el inicio del consumo. Esto nos lleva a la pérdida del control de la cantidad que se consume, que es de lo que nos habla el doctor Silworth en este capítulo, ¿no, hijo? Esto nos lleva a consumir hasta la intoxicación, que es el estado patológico que evita su buen funcionamiento. Y cuando se interrumpe el consumo, se presentan los síndromes de abstinencia o la supresión, que es el conjunto de malestares biopsicosociales que experimenta el adicto cuando deja de consumir. Y hay dos tipos de síndrome de abstinencia. El temprano o agudo, el que se presenta luego que dejas de consumir, cuyos síntomas dependen, la severidad de los síntomas dependen de la sustancia que consumías, y este es realmente fácil de pasarlo, no es tan difícil pasar el síndrome agudo, hijo. Hemos visto aquí la gente que llega y pasa el periodo de supresión no con mucha dificultad, ¿no? Pero aparte está la supresión o abstinencia post-aguda o tardía, que esa dura años y presenta otros síntomas. La severidad de los síntomas no se debe a la sustancia que consumía, sino al daño que le hemos hecho a todo nuestro organismo, especialmente al sistema nervioso central. La supresión nos puede llevar a volver a consumir para aliviar esos síntomas, como cuando después de una cruda tú tienes que volver a consumir para no sentirte tan mal. Pero lo que dice acá de los efectos nocivos de nuestros problemas se acumulan y se vuelven imposibles de resolver, también nos llevan a que se produzcan las emociones que nos neguemos a vivir y se vuelve a iniciar el consumo. Ese es el significado que tiene esa frase ahí, mijo, cuando dice: sus problemas se acumulan y se vuelven sorprendentemente difíciles de resolver, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues, el trabajo no lo perdí, porque como es una enfermedad, es motivo de que te incapacite. El seguro social a mí me incapacitó por mi adicción, mi hijo, te dan incapacidad como ante cualquier otra enfermedad, siempre y cuando tomes algún tratamiento. El perder a mi familia, ¿verdad? Pues cosas que ya te he platicado, ¿no? Te digo que yo me fui a divorciar borracho y el juez no me dijo nada, me divorció y ya. Después le tuve que pagar al abogado del divorcio, ya tiempo después. Pero yo por dentro me estaba muriendo por todo, y decía que valía madres eso, que no había ningún problema, ¿no?
pero yo realmente estaba sufriendo mucho, ¿no? Dice, sorprendentemente difícil de resolver. El estímulo emocional de un consejo bien intencionado raramente les basta. El mensaje que puede interesar y mantener su interés tiene que ser profundo y de peso. En casi todos los casos, sus ideales, y las palabras ideal tienen significados muy importantes, sus guías, sus bases, sus objetivos, etc., tienen que cimentarse en un poder superior a ellos mismos. Es decir, no tienen ya que cimentarse en ellos para combatir la autoobsesión o el egoísmo, mijo. Dice, si es que han de rehacer sus vidas, quiere decir que la vida de uno queda un poco maltrecha, ¿verdad? Si no es que bastante maltrecha, hijo. Luego dice, si hay algunos que creen que como psiquiatras dirigentes de un hospital para alcohólicos parecemos algo sentimentales, les invitamos a que nos acompañen a la línea de fuego, que vean las tragedias, las esposas desesperadas, los pequeños hijos, que la solución de este problema sea parte de su trabajo cotidiano y hasta de sus momentos de reposo, y aún el más escéptico no se sorprenderá de que hayamos aceptado y alentado este movimiento. Creemos, después de muchos años de experiencia, que no hemos encontrado nada que haya contribuido más a la rehabilitación de estos hombres que el movimiento altruista que se está desarrollando entre ellos. Los hombres y las mujeres, bueno, dice aquí, la sensación, después de algún tiempo no pueden discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Y todo lo que están diciendo ellos, acuérdense que aquí compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Y buscamos también el reflejo, no en cuanto a las circunstancias, sino en cuanto a lo que nos es común a todos los que hemos vivido esta situación. Dice, después de algún tiempo no pueden discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Están hablando de ellos, pero nosotros nos tenemos que apropiar que también están hablando de nosotros, de lo que nos pasa, para que sea un verdadero compartimiento. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es aquello que no puedo distinguir creyendo que es verdadero y que sea falso? ¿Me entiendes? Y también acá, ¿les parece que su vida alcohólica es la única normal? ¿No se dan cuenta? Yo consumí con muchas personas y yo creí que todos los que consumían conmigo eran como yo, pero yo era adicto y yo consumía con otros que eran bebedores moderados o hasta consumidores excesivos, hijo. Creen que es la única vida normal. Están inquietos, irritables y descontentos, y no por alguna circunstancia específica, ¿no? Aquí pues yo preguntaba a los compañeros y estaban inquietos, irritables y descontentos porque no se estaba presentando algo o porque se estaba presentando, pero ellos seguían inquietos, irritables y descontentos cuando ya se estaba presentando aquello que antes no se presentaba o cuando ya no se estaba presentando lo que antes los tenía inquietos, irritables o descontentos, ¿no? Dice, hasta que no vuelven a experimentar la sensación de tranquilidad y bienestar que les produce inmediatamente el apurar unas cuantas dosis que ven a otros tomar con impunidad. Después de haber vuelto a sucumbir al deseo imperioso, pasan por todas las bien conocidas etapas de la intoxicación, emergiendo de ella lleno de remordimientos y de la firme resolución de no volver a consumir. Esto se repite una y otra vez, y a menos que la persona pueda experimentar un cambio, aquí dice cambio psíquico, en otros lados dice cambio de personalidad, nomás vamos a quedarnos con lo de cambio, un cambio revolucionario, un cambio notable en nosotros, ¿no? Lo que lo expresa bien es, lo que lo expresa mejor es como lo dice Jung, desechar las ideas, emociones y actitudes. Dice, a menos que pueda experimentar un cambio completo, hay pocas esperanzas de que se recupere. Por otra parte, por extraño que parezca,
a quienes no lo entienden, una vez que ha ocurrido el cambio, esa misma persona que parecía condenada a muerte, que tenía tantos problemas y se creía incapaz de resolverlos, repentinamente descubre que fácilmente puede controlar su deseo por la sustancia y que el único esfuerzo para ello es el de seguir unas sencillas normas. Dice, algunos individuos han recurrido a mí presas de la desesperación y me han dicho con sinceridad: doctor, no puedo seguir así, tengo la vida por delante, necesito parar pero no puedo, usted tiene que ayudarme. Cuando se tiene que afrontar este problema, si el médico es sincero consigo mismo, a veces tiene que sentir su propia insuficiencia. A pesar de todo lo que pueda dar, con frecuencia no es suficiente. Uno piensa que se necesita la intervención de algo más aparte del poder humano para que se produzca el cambio. Entonces aquí dices, si el médico es sincero consigo mismo, tiene que sentir su propia insuficiencia. Y realmente los médicos que saben de esto, pues lo que cuando vas a verlos, te remiten a otro tipo de lugares, te remiten a un grupo, te remiten a una comunidad terapéutica, a otro tipo de lugares, porque ellos saben que yo cuando me incapacitaron me tenían al cuidado de un internista y un psiquiatra. El internista acabó por desesperarse, me dijo, y el psiquiatra, pues ni él ni yo hablábamos, entonces eran unas sesiones muy... Dice, psiquiatras competentes en alto grado encuentran muy difícil que un adicto abra su situación, ¿no? Plantee cuál es su realidad, me dijo, ¿no? A eso es a lo que te refieres tú cuando me preguntas sobre la honestidad. Lo que pasa es que muchas de las veces, Padrino, esa parte tienen que pasar muchísimas cosas para poderla ver. Por eso ese ratito te decía yo del cansancio, ¿no? Creo que solamente el cansancio y la necesidad, tú has dicho, el adicto, la mejor actitud que tienes cuando más jodido está, ¿no? Sí, y le dura poco tiempo. Esa parte en donde, donde solamente eso es lo único que puede hacer, que llegue un cambio, de fuerza de la que uno lleva. Sí, fíjate, aquí luego nos habla de una clasificación de los alcohólicos en ese caso. Y dice, todos tienen un síntoma en común. No pueden empezar a consumir sin que se presente en ellos el fenómeno del deseo imperioso, o sea, la compulsión física. El único método que podemos sugerir es la abstinencia completa. ¿Cuál es la solución?, le pregunta. Tal vez pueda contestar, no contesta directamente la pregunta, sino la contesta platicando dos casos. Dice, como un año después tal vez pueda contestar relatando una de mis experiencias. Como un año antes de tener esta experiencia, trajeron a un individuo para que se le tratara su alcoholismo crónico, ¿no? Acá en la tabla de la progresividad de la enfermedad hay una fase crítica y hay otra fase. La última fase es la fase crónica. La fase crónica. Dice, se había recuperado parcialmente de una hemorragia gástrica y parecía ser un caso de deterioro mental patológico. Había perdido todo lo que valía la pena en la vida y solamente vivía para beber. Admitió francamente, y lo creía, que no había remedio para él. Después de que se hubo desalojado el alcohol de su organismo, se comprobó que no había ninguna lesión cerebral permanente. Aceptó el plan que expone este libro. Un año después vino a verme y tuve la extraña sensación. Lo conocía por su nombre y pude reconocer parcialmente sus facciones. Pero eso era todo. De una ruina temblorosa y desesperada había surgido un individuo radiante de alegría y de confianza en sí mismo. Estuve hablando con él un rato, pero no podía convencerme de que lo conocía. Para mí era extraño y lo fue hasta que se marchó.
Ha pasado mucho tiempo y no ha vuelto a probar el alcohol. Cuando siento la necesidad de elevar mi mente, pienso en un caso que trajo un eminente médico de Nueva York. El paciente había hecho su propio diagnóstico y, decidiendo que su situación era irremediable, fue a encerrarse a un granero vacío. Ahí lo encontraron unas personas que lo buscaban y me lo trajeron en una condición desesperada. Después de su rehabilitación física, tuvo una conversación conmigo con entera franqueza. Me manifestó que consideraba una pérdida de esfuerzos el tratamiento, a menos que yo pudiera asegurarle lo que nadie había hecho nunca, que en el futuro tendría la fuerza de voluntad necesaria para resistir el impulso pero ya vimos que no es la voluntad la que determina que consumas, ni la voluntad que determina lo que vaya a determinar. Por eso en esto que escribimos de la impotencia, utilizamos las frases impotencia, pérdida de las facultades de la voluntad, ¿no, hijo? Entonces él, cuando le preguntan cuál es la solución, narra estos dos casos, no habla de la solución. Lo que es, ya donde se habla de la solución es aquí en el capítulo 2. Hay una solución y dice aquí que estas experiencias han cambiado toda nuestra actitud. Las llaman experiencias espirituales y eso se ve en el apéndice 2, que habla de la experiencia espiritual o despertar espiritual, que han cambiado, han revolucionado toda nuestra actitud ante la vida hacia nuestros semejantes y hacia el universo de Dios. Y aquí lo que nos dice John, que ya le leí, desechar las ideas, emociones y actitudes, un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominarlos. Y aquí en el capítulo 4 nos ponen ante qué alternativa nos encontramos. En el capítulo 4, que se llama Nosotros los agnósticos, nosotros que decimos ser creyentes de cualquier... el creyente es aquel que afirma que tal cosa existe. El ateo es el que afirma que no existe. Y el agnóstico es el que no afirma ni una cosa ni otra. Nosotros nos hemos comportado como agnósticos funcionales, hijo, porque no lo hemos tomado en cuenta a él para nada, ¿no? En las entrevistas que hacemos, pues por tradición o por la idiosincrasia cultural que hay, y según la época, nos dicen que tienen cierta religión, pero en realidad esa religión no está involucrada en el desarrollo de sus vidas, ¿me entiendes, hijo? Y entonces aquí dice, en el capítulo 4, dice, estar condenado a una muerte por alcoholismo, esto es equivalente a seguir siendo iguales que como somos, a seguir reaccionando a la vida en la misma manera, o experimentar un cambio que nos permita no producir las emociones que inconscientemente nos neguemos a vivir. Esto te lo dicen aquí con otras palabras. O vivir sobre una base espiritual no son siempre alternativas fáciles de encarar. Seguir como somos está en la fregada, porque ya nos está llevando la fregada con el consumo. Pero cambiarnos es muy difícil, porque el hombre por naturaleza tiene una resistencia al cambio, mijo. Entonces acá la solución equivale a un cambio que modifique toda nuestra percepción, contacto con la realidad. Dice aquí, el adicto se encuentra ante la alternativa de seguir siendo como es, reaccionar a la vida de la misma manera, es decir, consumiendo, o experimentar un cambio que le permita no producir las emociones que impliquen esta reacción. Eso es lo que significa construir una base espiritual para la vida. Ninguna de las dos alternativas es fácil, pero tomando en cuenta todas las consecuencias, es más fácil la segunda. La fuerza que nos permite el cambio
Cuando algo va en una dirección, la fuerza que se opone al cambio es la inercia, mijo. Entonces la fuerza que nos permite al cambio tiene que ser mayor que la resistencia a y es la necesidad de ese cambio. Lo que tú me mencionas como el cansancio, ¿no, hijo? Entonces, pues más o menos van viendo cómo se construye esta psicoterapia espiritual, ¿no? Cualquier duda que tengan o cualquier cosa, pues me dicen, ¿no, hijo? Y por lo general, para llegar a estar consciente de esa necesidad del cambio, hijo, pues nos lleva mucho tiempo, es lo que llaman llegar al fondo del sufrimiento, ¿no, hijo? Sí. Oye, padre, antes de que se termine, no me gustaría quedarme con esa incógnita, ¿no? Eso donde estabas hablando en un principio del desarrollo transpersonal y el precio que hay que pagar. Me da risa porque muchas de las veces qué difícil, así lo interpreté, qué difícil es poderse desprender de los condicionamientos, padrino, y no quedar a merced de las circunstancias, pensamientos, emociones, palabras y programaciones de los demás. Pesa, cabrón. Ajá. Entonces ese es un obstáculo al desarrollo transpersonal. Pero ese es el precio que hay que pagar. No, hay algo que se está oponiendo a que tú sigas con tu desarrollo, mijo. Aquí lo tenemos. Pero se está oponiendo porque yo le estoy dando ese poder, ¿no? Porque no te lo puedes quitar de encima, porque no te puedes desprender de todos los condicionamientos, como nos dijo aquí. La excepción es aquel que está dispuesto a liberarse de todos los condicionamientos, pero no es tan fácil liberarse de todos los condicionamientos, ¿no? Acá nos dicen obstáculos al desarrollo transpersonal. Aunque la sociedad apoya el desarrollo de lo preconvencional a lo convencional, suele descuidar o incluso oponerse violentamente al desarrollo ulterior. ¿Por qué? Pues porque la sabiduría posconvencional puede desgastar gravemente las presuposiciones y modo de vida convencionales, los innumerables mitos compartidos, como que el dinero garantiza la felicidad, como que te dicen, no, pues si no estás haciendo nada, cuando estás haciendo lo que es básico que hagas para que se pueda hacer otra cosa, ¿no, hijo? Entonces ese es un obstáculo. Por eso nuestro tratamiento, nosotros tenemos un método de tratamiento. Aquí nos piden que pusiéramos cuál era nuestro programa de trabajo, nuestro procedimiento de rehabilitación. Entonces es un manual de procedimientos. Dice acá cuáles son las fases de nuestro proceso, ¿no? Uno es la adaptación primero, el poderte adaptar a las cosas, ¿no? Luego es la rehabilitación, que sería el cambio. Y luego es la reintegración. Y donde lo que cuesta más trabajo es la reintegración, ¿verdad? Porque ya en la reintegración empiezas a entrar otra vez en contacto con la sociedad convencional y los condicionamientos te vuelven a atrapar. No es fácil, como dices tú, desprenderte de esos condicionamientos. Y las sensaciones cambian. Ajá. Cambian cuando estás, bueno, al menos en lo personal, cuando estás en la esfera de alta tensión, aunque sea de alta tensión afectiva, cambian a cuando ya estás en la otra parte del proceso, ¿no? En la reintegración. En el otro punto, en la reintegración. Las sensaciones no se comparan, ¿eh? Ajá. Por eso necesitas tu medicina diario, mijo. Tu medicina diario es estar buscando ver las cosas de esta manera, pero eso te dura para hoy. Sí. Para mañana vas a necesitar tu dosis de medicina, pero tú no puedes tomar una medicina a fuerza si no te gusta, porque vas a acabar
por abandonar la medicina, y mucho de eso es lo que pasa con las dificultades que tenemos cuando entran a la fase de reintegración, que se vuelve a presentar la reincidencia, mijo. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Muchos se dan de alta cuando ese tratamiento tiene principio, pero no tiene final, mijo. Y cuando ese principio debe de ir siempre en una línea creciente, hijo. Porque si te estancas, viene la caída y vuelve a... Entonces, esas son las convicciones que nos tenemos que ir llevando poco a poco para en algún momento tener éxito en encontrar la salida de nuestra situación. Pero te digo, lleva tiempo. Acá en el libro dice, entre los jóvenes vemos muchos alcohólicos potenciales. Utiliza la frase alcohólicos potenciales para aquellos en los que se está desarrollando la progresividad de la enfermedad, pero trata de hacer que ellos lo vean. ¿No, hijo? No, pero me faltan para estar. ¿No? Uno llega muy tarde a esto, hijo. Y aún así. Sí, es cierto. Aunque en el primer paso dice que muchos pudieron ahorrarse, no sé qué tanto. Pero, y llega a verse, pero te digo, nuestro objetivo no es solamente que no haya el consumo, sino que se elimine la causa por la cual se consumía. Sí. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho. Muchas gracias, padre.